El narcopresidente López Obrador ha tratado en vano de engañar al pueblo de México que él no recibió dinero del narcotráfico, como fue denunciado por el periodista norteamericano Tim Golden, ganador de 2 premios Pulitzer, y que además sus hijos tampoco son corruptos y que él no es un presidente nepotista, que porque Loret de Mola tiene más dinero que él y que él sí es corrupto, y que en el caso del periodista Tim Golden, que es un instrumento de los poderosos para perjudicarlo en su desgobierno, porque además no hay ninguna prueba que así lo demuestre. Y como López primero exigió del gobierno de Estados Unidos que le diera una disculpa y posteriormente se rajó, no se sostuvo, recibió a un grupo de funcionarios norteamericanos para los asuntos de la migración, del tráfico de armas, de fentanilo, en donde López pues es el policía de los norteamericanos, es el que les sirve de gato para cuidar sus fronteras. Por ejemplo, a Donald Trump le prestó 28,000 soldados para cuidar sus fronteras de manera gratuita, nomás bastó con tronarle los dedos. Y pues López no tiene ninguna calidad moral para denostar a los periodistas que hacen su trabajo, y que además no es necesario de ninguna prueba, porque ya existe la investigación de Tim Golden, que únicamente transcribió la determinación de la DEA. Y para estar en contexto me permito exhibir las declaraciones de López así. Solo hacer la denuncia aquí de cómo ese periodismo, si se le puede llamar periodismo, porque son agentes, más bien son personas que se alquilan o se venden, mercenarios que están al servicio de potentados en lo económico o al servicio de agencias de gobiernos extranjeros, como en este caso, porque ellos mismos revelan que la información es de la DEA. Y que la DEA les dio la información. Bueno, lo cierto es que de las declaraciones de López resaltan puros disparates. Pues claro que el periodista Tim Golden no hizo la investigación de la DEA. Tim Golden lo que hizo fue publicar la investigación que hizo la DEA, porque además las conclusiones a que llegó la DEA fue en el sentido de que con las declaraciones de un tal Nicolás Molinedo, que tenía ya 12 años como mano derecha de López, fue el que participó precisamente en la entrega de los 2 millones de dólares junto con otro individuo de apellido Soto. Y pues ellos rindieron su declaración ante la DEA. No se llegó a detener a López por las implicaciones políticas o las conveniencias del gobierno norteamericano, porque López es el policía de los norteamericanos y es el que les cuida las
fronteras, y al gobierno de Estados Unidos no le conviene un conflicto de tipo político. Lo más seguro, como son los gringos, es reservársela a López para cuando termine su desgobierno, detenerlo, como sucedió con García Luna, porque ese individuo cayó a la cárcel por una investigación que hizo la señora Anabel Hernández, y eso le sirvió de pauta a la DEA, y finalmente la investigación de la DEA cayó al bote. Y la misma investigación que se está haciendo a López puede servir para que detengan a López una vez que termine su desgobierno y que políticamente ya no sirva a los intereses de los Estados Unidos. Pero además hay otra cosa muy importante. Si López no fue a los Estados Unidos a denunciar a la DEA o al periodista o a quien él haya creído que lo calumnió, como él afirma, pues es una presunción de que López sí está coludido con el narcotráfico y sí recibió los $2 millones. Y para demostrar que la presunción es un elemento o un complemento para fortificar las pruebas directas, para demostrar hechos, pues la presunción salta a la vista de que si López no se defendió, si no va a presentar denuncia contra Tim Golden, quiere decir que López sí está coludido con el narcotráfico, porque no le conviene ir a Estados Unidos a hacer ese disparate, ese ridículo, porque ahí mismo lo van a detener, porque sí hay un elemento de prueba. Y ratifico que la presuncional se da cuando no existe una prueba directa para demostrar los hechos que se investigan. Es decir, que la presuncional consiste en que de un hecho conocido se llegue a la verdad de otro desconocido. Entonces, que López no le busque 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Ahora, en el caso de Loret, ha hecho ya 2 investigaciones sobre sus hijos, José Ramón, sobre Andy y sobre otro que le llaman el Bobby. Y resulta que Amílcar Olan es el prestanombre favorito de estos sinvergüenzas, parásitos de su papi López, y se han prestado como prestanombres para obras como el Tren Maya, llevar balastro para las vías del ferrocarril, y se han enriquecido con millones de pesos. El otro caso es que en el gobierno de Quintana Roo le dieron otro contrato de venta de medicina al tal Amílcar Olan, y en un ratito se llevó más de 2,000 millones de pesos. Entonces ahí hay otra presunción de que sí se está practicando un nepotismo por parte de López a favor de sus hijos para favorecer a sus amigos, porque ese es el tráfico de influencias, es el nepotismo, es que un funcionario público utilice su cargo para favorecer amigos o familiares mediante concesiones, favores, puestos e inclusive dinero. Y como López lo ha confesado, el tal Amílcar Olan es amigo íntimo de todos sus hijos. En consecuencia, pues hay una presunción que delata el nepotismo que practica López con sus hijos y para favorecer a prestanombres. Por eso estos parásitos jamás han trabajado en su vida y están millonarios, todos andan en camionetas del año blindadas,
andan en Europa, andan en los lugares más lujosos de Europa y de México, en fin, que es una fama pública, que son una bola de parásitos que sostiene su papá López Obrador. Y en el caso de Loret de Mola, también despotrica en su contra y dice que sus hijos no son corruptos, que por el hecho de que sean amigos con el tal Amílcar, que eso no demuestra nada, tal como se acredita con estos disparates de López. Acaba de sacar un reportaje, estos de Claudio X González, de que mi hijo Andrés tiene un amigo y ese amigo, ¿sí?, recibió contratos en Quintana Roo. Y qué barbaridad, ¿no? Pues yo soy amigo de muchísima gente que reciben contratos, y yo qué tengo que ver. Sí, pero entonces, ¿qué tiene que ver mi hijo? A ver, digan ustedes. O sea, si demostraran de que él es socio de la empresa, que hay un escrito en donde él le pide al gobierno de Quintana Roo que le den el contrato, él recomienda, o así como escucha Claudio X González y sus secuaces. Bueno, eso que exige López que le prueben, pues es una prueba directa que es imposible de demostrar, pero sí se dan las presunciones, como ya lo expliqué hace un momento, de que por el hecho de que López reconoce, confiesa que sí son amigos íntimos del tal Amílcar Holland, de sus hijos, y está con contratos, que eso sí está demostrado, que tiene contratos que ni siquiera fueron concursados, licitados, fue una adjudicación directa, que además está prohibido, y que además es un delito en los términos del artículo 134 de la Constitución Federal, porque el gobierno debe ser cuidadoso, honesto y responsable de los dineros de la nación. Entonces, es una forma muy limpia de que sus hijos reciban dinero y no dejan ninguna pista, pero ya existe la presunción, porque existe un audio también de Loret, en donde el tal Amílcar pues reconoce que el tal Andy le dio le urge que termine las obras de el material pétreo para llevar al Tren Maya, y en esas condiciones pues no se requiere de ninguna prueba directa, porque además es algo imposible. Por eso está la presunción, y es el mismo caso de la DEA. ¿Cómo se va a ofrecer una prueba directa si la investigación la tiene la DEA y es de imposible acceso para ninguna persona? Lo cierto es que si el señor Tim Golden sacó un reportaje que se refiere a la investigación de la DEA, es porque contiene datos fidedignos, reales, y que López no puede destruir con su puro hocico, con su pura saliva. Y es por esas situaciones por lo que López está frito. López ya no tiene escapatoria. Yo le auguro a López que una vez, en 7 meses que salga de su desgobierno, va a venir la DEA como vino por García Luna, porque así sucedió. Detuvieron a García Luna cuando ya no era funcionario, y como López ha jugado
con la salud de los jóvenes norteamericanos, pues permite que el fentanilo se fabrique en México y que luego se distribuya hacia los Estados Unidos. Y una prueba de que está coludido con el narcotráfico, además de la investigación de la DEA, es que ha ido como 8 ocasiones a Badiraguato, Sinaloa. Les construyó una carretera de 140 kilómetros. Además, dejó en libertad, ordenó que se dejara en libertad al hijo del Chapo Guzmán cuando no tenía facultades constitucionales para hacerlo. Otro dato importante, que es una presunción de que la mamá del Chapo, recién fallecida, le pidió que la saludara. Se bajó de la camioneta blindada, la saludó, le hizo peticiones, lo que nunca ha hecho con ningún ciudadano de esas deferencias. Además, hay un documento que en su oportunidad se puede exhibir de un bono que dio la señora por más de 1,000 millones de pesos a favor de López. Entonces, como no hay una prueba directa, para eso están las presunciones y están permitidas por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es decir, que López es un cínico, es un hipócrita, que no puede defender lo indefendible, que es un presidente narco, que además es corrupto, que es nepotista y que además es un verdadero pendejo, y que esa impunidad que tiene es porque ha creado una dictadura de facto con fachada constitucional. Y esperemos que en las próximas elecciones el pueblo de México reaccione, especialmente los paleros, que entiendan que si López se va, se van a acabar los apoyos, porque el país tiene más de 6 billones de pesos de deuda. En el presupuesto de egresos le otorgaron otros 2 billones de pesos a López para tirarlo en apoyos. En la medida que termine el desgobierno, los paleros van a quedar sin apoyos económicos porque las finanzas públicas están destrozadas y van a resentir o van a sentirse defraudados los paleros, los mercenarios, porque López tiene carácter narcisista y mitómano. A López no le importa mentir para conseguir fines insanos, sin importarle el sufrimiento del pueblo de México, como es el caso de los damnificados de Guerrero y Acapulco. Por eso no va a Acapulco López, porque la madriza que le van a dar de mentadas de madre y de chiflarle y abucharlo. En tales condiciones, pues más nos conviene ir a votar para que se acabe con la continuidad de Morena y con la impunidad de López y pague sus delitos de lesa humanidad, como se hizo con García Luna, que está purgando una pena por haberse coludido con el narcotráfico, como lo está haciendo López, hasta ahorita impunemente, pero no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no se llegue. Así esperamos. Gracias.